Bienvenidos a un podcast especial de Pérez Llorca, de Teclo, con el resumen anuario del Departamento de Tecnología y Propiedad Intelectual de la firma, con Raúl Rubio. Yo soy Andy Ramos, y en los próximos minutos vamos a hablar mucho de tecnología, mucho de regulación, de lo que ha sido 2024 y de lo que esperamos que sea 2025. ¿No, Raúl? Exacto. A ver qué. Vamos a ello. Bueno, yo creo que este año ha sido el año de la inteligencia artificial y va a seguir siéndolo, no solamente por la aprobación del reglamento, por fin, el reglamento de inteligencia artificial, sino también por la propia y dinámica del sector y lo que estamos viendo, los clientes que ya por fin, hace muchos años hablábamos de inteligencia artificial y ya por fin están llegando asuntos a los despachos. ¿Cómo lo has vivido tú, Luis? Yo creo que es una pregunta muy difícil de responder porque tiene muchísimas perspectivas, ¿no? Hay un elemento que nos ha, digamos, puesto mucho foco en los últimos meses o durante todo el ejercicio pasado, que es el propio reglamento de inteligencia artificial. Yo creo que yo lo he vivido con cierta preocupación, ¿no? Porque viendo el otro vector importante, que es cómo está innovando la sociedad, el mundo en general, no sabes, o personalmente no tengo, digamos, dudas con respecto al modelo regulatorio que estamos adoptando en Europa. O al menos creo que tiene luces y sombras, ¿no? Yo creo que hay un elemento positivo que tiene que ver con la preocupación por gestionar, balancear la innovación y la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales. Pero es cierto que la manera en que Europa lo está llevando a la práctica tiene una complejidad muy importante, y también unos tiempos que no sé si son los que requiere la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo ahora lo que está pasando con DeepSeek, ¿no? Y de repente pues vemos que el reglamento no va a desplegar sus efectos de manera plena hasta agosto del 26, ¿no? La cantidad de cosas que pueden pasar de aquí a agosto del 26 son inmensas. Y por otro lado, la propia innovación nos está llevando por caminos que el reglamento ya no anticipó, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí que se pensó en casos de riesgo desde una perspectiva de protección de derechos fundamentales. Lo que estamos viendo también es que el distinto origen de las inteligencias artificiales también puede plantear sesgos políticos, sesgos que pueden afectar, digamos, a la manera en que las empresas pueden innovar en distintas jurisdicciones, ¿no? Y todo eso van a ser retos que vamos a tener que afrontar en los próximos meses, años. Entonces, realmente la sensación es de emoción, ¿no? De que estamos viviendo un momento muy interesante y de necesidad de poder balancear y equilibrar lo mejor posible los aspectos regulatorios con los aspectos de negocio y tecnológicos, ¿no? Yo creo que una novedad también, o para nosotros, ¿no? Importante en 2024 ha sido que hemos empezado a utilizar una herramienta específica de inteligencia artificial para el sector jurídico, que es Leia, que llevamos utilizándola desde febrero, desde mi punto de vista de manera muy satisfactoria y muy sorprendente, porque nos ayuda o estamos descubriendo cómo utilizarla. Y también a este podcast le hemos querido invitar, ¿no? Porque ha sido una protagonista del área. ¿Qué te parece si le preguntamos a Leia Venga, vamos a cuáles hacerle, son las novedades del reglamento? A ver vamos a si la hacerle, pregunta. vamos a hacerle alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos más destacados del reglamento de inteligencia artificial? ¿Qué nos puedes decirle ya al respecto? Algunos de los aspectos más destacados de este reglamento incluyen: enfoque basado en el riesgo. Clasifica los sistemas de IA en diferentes niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y mínimo. Cada categoría tiene diferentes requisitos y restricciones. Prohibición de usos de alto riesgo. Los sistemas de IA, clasificados como de alto riesgo, deben cumplir con estrictos requisitos de transparencia, seguridad y supervisión humana. Esto incluye la obligación de realizar evaluaciones de conformidad antes de su implementación. Se exige que los sistemas de IA sean transparentes, informando a los usuarios cuando están interactuando con una IA. Se contempla la existencia de autoridades nacionales para supervisar el cumplimiento del reglamento. También se prevén sanciones significativas para las empresas que no cumplan con las normas. El reglamento está alineado con el RGPD para garantizar que los sistemas de IA
Respeten la privacidad y protección de datos personales. Bueno, aquí vemos con un prompt sencillo, sin demasiado rack y sin demasiada extensión, nos ha dado algo muy fiel, ¿no? Y no específicamente tendríamos que preguntarle mucho más y tendríamos que interactuar mucho más, pero oye, para una primera respuesta está muy bien. No tan absolutamente nada más, ¿no? Y ese enfoque que nos dice Leia del reglamento muy basado, muy enfocado no tanto en la tecnología, sino en las funciones que tiene la tecnología y los riesgos, de hecho, que también una visión del reglamento un poco a la defensiva, ¿no? Que lo ve todo con riesgos más que oportunidades, ¿no? Aunque lo considerando habla mucho de oportunidades. Pero ahí lo ha dicho muy bien Leia, ¿no? O sea, y las obligaciones que van a tener todas las empresas de hacer una gestión de un análisis de riesgo, si van a utilizar de inteligencia artificial, y aunque el legislador europeo pues habla de las bondades y que no es tan burocrático el cumplimiento, estamos viendo que por lo menos estamos en un estadio inicial en el que no saben las empresas muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Que yo veo muchas analogías con el RGPD hace unos años, que ahora todo el mundo sabemos cómo se hace un RAT, ahora todo el mundo sabemos cómo más o menos se hace un análisis de riesgo, un análisis de impacto, pero hace 7 u 8 años no lo teníamos tan claro. Con la IA yo creo que está pasando, con el reglamento de inteligencia artificial va a pasar un poco parecido. Tú, Raúl, eso desde el punto de vista europeo, además que en España tú has estado muy activo en eso, ¿cómo ves el papel de España dentro de la IA? Yo creo que efectivamente España está tratando de adoptar una posición de liderazgo que se dio en la propia tramitación del reglamento en el ámbito de la inteligencia artificial. Eh, yo creo que ese liderazgo, desde luego en la vertiente regulatoria, es bastante indiscutible, ¿no? Tuvimos incluso nuestra agencia de supervisión de la inteligencia artificial creada formalmente en el boletín oficial antes de que el reglamento fuese aprobado. Y eso, digamos, por ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y teniendo en cuenta además también que lo que está en el BOE ya está ahí, creo que posiciona a España ante una oportunidad que es la de llevar la regulación desde el segmento más abstracto y etéreo de protección de derechos, y donde hoy por hoy todavía, leyendo la norma, hay un margen de interpretación muy alto. Yo creo que el hecho de que tengamos un regulador ya bien posicionado y con una voluntad no exclusivamente sancionadora, sino también de apoyo al sector, nos lleva hacia el reto de la normalización. Y creo que idealmente, al menos desde mi punto de vista, los próximos años deberían ser para un trabajo de colaboración público-privada, donde el regulador, el supervisor de inteligencia artificial, ayude a la generación de estándares, buenas prácticas y guías que generen la suficiente seguridad jurídica como para que los elementos tecnológicos y los elementos operativos de la inteligencia artificial se puedan construir sobre unas bases seguras que hagan que las inversiones que se van a tener que acometer en los próximos años sean viables, e idealmente permiten generar no solo estándares europeos, sino estándares internacionales, y que por ese motivo se generen economías de escala. Creo que tenemos esa oportunidad hablando con compañeros de otras jurisdicciones, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Latinoamérica. No tengo la seguridad de que se vaya a producir un efecto Bruselas como ocurrió con el GDPR, y que el resto del mundo, digamos, se adecue a nuestro reglamento de inteligencia artificial, pero sí que creo que tenemos una batalla, una oportunidad que jugar en cuanto a la normalización, y podríamos ser un foco de atracción de seguridad jurídica, incluso para otras jurisdicciones, si somos capaces de transformar toda esta regulación tan compleja en normas técnicas más sencillas de interpretar y aplicar. Bueno, además el reglamento, pues, pudiese parecer que es el destino, pues solo el principio. Totalmente. Porque hay muchísimas, ha sido un reglamento que el propio legislador, y eso es un punto positivo, entendía que llegaba relativamente pronto, o en un estado muy eficiente de la tecnología, que corría el riesgo de obsolescencia muy temprana, como ya estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? Que hay en algunos puntos
está obsoleto, ¿no? Y va a haber unas órdenes delegadas que va a tener que en la comisión que desarrollar mucho documento para ir el reglamento que es muy amplio para irlo acotando y también, como tú dices, aquí en España que va a haber más regulación, soft law, quizás a través de guías, a través de directrices, ya no solamente en el plano del reglamento, sino con las directivas que también sobre responsabilidad de IA, que ha retomado otra vez el impulso que había estado un poco aparcado y ahora otra vez toma un impulso. Es decir, que una tendencia, yo creo que para 2025, 2026, 2027 incluso, va a ser mucha regulación, hard law y soft law sobre inteligencia artificial. Yo me atrevería a decir que cuanta menos soft law mejor, o por lo menos que esa soft law genere mínima seguridad jurídica, ¿no? Porque el mayor problema no es tanto que Europa vaya a ser de lejos digamos, la jurisdicción, el entorno jurídico más estricto en cuanto a los criterios de protección en el ámbito de la inteligencia artificial, sino que esa seguridad pudiera, esa exigencia pudiera generar inseguridad jurídica o, digamos, un riesgo de arbitrariedad. Porque lo que más miedo puede generar a un inversor no es la dureza de la regulación, sino el no poderla predecir o interpretar, ¿no? Y ahí tenemos un reto importante. Absolutamente. Creo que podemos poner fin a este bloque de IA y pasar a otra gran tendencia, que además eso ya es tu mundo directamente, que es la ciberseguridad y la residencia digital, que también ha sido un año de una gran actividad legislativa. Cuéntanos, y tanto por el reglamento de ciberresiliencia como la entrada en vigor, o no entrada en vigor, sino la aplicación por fin de DORA. Tenemos muchas cosas. Ha ocurrido en blasters. Sí, ha habido mucho trabajo legislativo en el ámbito de la ciberseguridad. Desde luego, DORA, además como reglamento frente al concepto de directiva, DORA marca el camino. Digamos que es seguido muy de cerca por parte de MIS2, ¿no? Al final, el planteamiento de DORA es más ambicioso en el sector financiero y ha permitido una unificación sobre la base de la protección en sí del sector financiero, que desde un punto de vista de tratados constitutivos de la Unión Europea no se podía aplicar tal cual en el ámbito de la ciberseguridad en general de las empresas, pero sí que vemos como Tenis se queda muy cerca de DORA y en los próximos años, incluso casi desde una perspectiva de estándar de mercado, DORA va a impregnar, incluso, en mi opinión, va a afectar a empresas que no pertenezcan al sector financiero. En primer lugar, porque muchos de los proveedores tecnológicos del sector financiero van a aplicar esos estándares para relacionarse con este tipo de clientes, pero posiblemente, digamos, el gap para hacerlo en otros sectores sea menor, y porque los propios retos de la ciberseguridad, o sea, la cantidad de amenazas, ataques, el riesgo geopolítico que vivimos, marca per se, incluso aunque no existiese una regulación tan exigente, marca una necesidad para las empresas de establecer esos requisitos, ¿no? Pero es verdad que no es solo DORA, no es solo NIS2, el reglamento de ciberresiliencia pone el foco más en la tecnología, en el hardware, en el software, y el reglamento de cibersolidaridad, que también se aprobó, si no recuerdo mal, se publicó el 15 de enero, pues también viene a cerrar el círculo con la generación de mecanismos de colaboración entre las distintas entidades que puedan verse atacadas en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces yo creo que al final el contexto nuevamente es muy exigente y frente a, digamos, toda esta avalancha de regulación, creo que también es importante entender que las empresas necesitan tener nuevamente unas reglas de juego claras, ¿no? Todo este solapamiento que se está produciendo en mayor o menor medida entre distintas regulaciones, cuando además luego pasan del nivel, digamos, europeo al nivel de los Estados miembros, genera, a mi juicio, un riesgo importante, y tendríamos que ser capaces de evitar esos solapamientos. Ahora mismo estamos justo en España en el proceso de tramitación de dos normas. Por un lado, la implementación del régimen sancionador de DORA
y por otro lado la transposición de la directiva NIS, y creo que tenemos una muy buena oportunidad para tratar de generar esa seguridad jurídica. Y luego, en paralelo, creo que hay ámbitos también que son preocupantes para las organizaciones que tienen que enfrentarse al ciberatacante, pero también a la necesidad de cumplir con una regulación compleja que tienen que ver, por ejemplo, con digamos, la cadena de valor en el ámbito digamos, de la ciberseguridad, y en muchos casos el distinto nivel de exigencia en función de qué parte de esa cadena de valor ocupas. Las grandes empresas tienen una presión creciente que en muchos casos va a depender de proveedores más pequeños que no tienen las mismas reglas de juego, el mismo marco normativo. Entonces, si queremos que esto de verdad funcione, tenemos que ayudar al sector público y a pymes y empresas de menor tamaño a que, ya sea a través de la formación, ya sea a través de la dotación de medios o de la capacitación, puedan, digamos, no sean el eslabón más débil y puedan garantizar que al final ese objetivo de ciberseguridad se cumple y no se transforma simplemente en un foco más de sanciones para las empresas, lo cual sería lamentable. Pues si te parece, le podemos preguntar a Leia cuál es el objetivo del reglamento de ciberresiliencia y cuándo entra en vigor. Leia, ¿qué nos cuentas? El reglamento tiene como objetivo establecer condiciones para el desarrollo de productos seguros con elementos digitales. Busca asegurar que los productos de hardware y software se comercialicen con menos vulnerabilidades y que los fabricantes consideren la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Además, establece normas para la disponibilidad en el mercado de estos productos, garantizando su ciberseguridad, y define requisitos esenciales de ciberseguridad para el diseño, desarrollo y producción de los mismos. También impone obligaciones a los operadores económicos en relación con dichos productos. La regulación entró en vigor el 20º día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pues yo creo que Leia, una vez más, nos ha dado una información de una manera muy concisa y muy centrada un poco a lo que necesitábamos para contextualizar este debate, y yo creo que con esto que nos comenta Leia pues podemos pasar a otro bloque y seguir avanzando porque tenemos mucho material. Este año ha sido muy intenso en el ámbito regulatorio. Entonces, quería preguntarte, Andy, entrando en el bloque de plataformas digitales y servicios de intermediación, quería preguntarte por BSA, por el reglamento de servicios digitales. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esta nueva regulación? Pues DSA ha entrado en vigor, entró en vigor en 2022, ha sido ya de aplicación este año y bueno, de nuevo yo en general esta nueva regulación europea que intenta marcar la regla del juego para los próximos 20 años, los primeros 20 años la regulación la marcó sobre todo Estados Unidos, por la DMCA y con otras órdenes ejecutivas. Parece que aquí ahora la Unión Europea, ya que no innovamos, pues por lo menos no innovamos en tecnología, pretendemos innovar y exportar regulación más que tecnología, desgraciadamente. Pues también ha sido en su momento fue un reglamento que se aprobó muy rápido, es un reglamento que en un sitio pues parece que pues, luchar contra contenidos digitales de internet o falsos, pequeños, etcétera, pues parece que o falsificaciones en línea, etcétera, porque es un reglamento que a todo el mundo le puede venir bien, pero de nuevo son muchas más obligaciones para las empresas. Muchas empresas, las grandes plataformas, ya tenían establecidos los protocolos que obliga a la BSA a tener para evitar que haya productos falsificados o contenidos que sean dañinos, pero no es tan sencillo para pequeños operadores, ¿no? Por la desigualdad que puede haber, que tú también comentabas antes. Y eso, bueno, podemos preguntar también a Leia cuáles son, sobre todo yo creo que la DSA está teniendo un mayor foco, obviamente los mayores afectados son las grandes plataformas, plataformas de gran escala, y en el que, pues sobre todo perciben la presión desde Bruselas, ¿no? Ya después en la periferia de la Unión Europea hay menos percepción de la aplicación de la BSA,
en principio, porque ahora voy a comentar también qué ha ocurrido aquí en España en el último año, pero le podemos preguntar a Leia que a quién se aplica la DSA. Proveedores de servicios de la sociedad de la información. Incluye servicios que operan a distancia y por medios electrónicos, como servicios de intermediación. Proveedores de servicios de intermediación. Aplicable a aquellos que ofrecen servicios dentro de la Unión Europea, independientemente de su ubicación. Proveedores de servicios de alojamiento y plataformas en línea. Incluye servicios de almacenamiento, compartición de archivos y plataformas que facilitan contratos a distancia. Plataformas en línea muy grandes y motores de búsqueda muy grandes. Aquellas con 45 millones o más de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, con obligaciones adicionales. Un poco el objetivo de la DSA era tener un entorno en Internet más seguro, no solamente desde el punto de vista físico por los productos que compramos, sino también de los contenidos que disfrutamos. Y ahora estamos viendo una tendencia en el sector, sobre todo no solamente audiovisual, sino el sector de entretenimiento interactivo de diferentes Estados miembros, principalmente Italia, Francia y España. Y España, de nuevo, ahí no solamente quiere ser la punta de lanza, sino también en la regulación de los contenidos en Internet para crear un entorno online seguro, sobre todo para la infancia, ¿no? Y ahora hay un proyecto de ley en España que intenta incluso ser más exigente y poner un estándar muchísimo a la barra, mucho más elevada que la que ponía la DSA, incluso pues prohibiendo determinado tipo de mecanismos o determinado tipo de contenidos en Internet, lo cual se traduce más obligaciones para las empresas, más protocolos, más diligencia de vida en algunos casos, y pues que afecta obviamente a sus modelos de negocio o incluso que afecta a la propia tendencia social, porque la sociedad quiere consumir unos determinados contenidos o consumirlo de una determinada forma, y el regulador entiende que hay que sobreproteger, según considera la industria, sobreproteger al usuario, ¿no? Entonces yo creo que además son un entorno tanto de plataformas, que es un entorno muy regulado, cada vez más regulado desde la directiva de plataformas del año de equidad, plataformas del año 19, el reglamento, perdón, como la DSA, la DNA y las propias normativas y locales, plataformas y servicios de comunicación visual, que de nuevo es otro sector hiperregulado, en el que pues se está, y no solamente tienen que navegar con regulación europea, sino también tienen que, y los intereses que tienen cada uno de los países de desarrollar pues la directiva de comunicación visual, que aquí en España se ha desarrollado por la Ley General de Comunicación Visual y con más obligaciones que tiene incluso la directiva, ¿no? Y una de las obligaciones, y eso también de nuevo lo hemos visto este año con un Real Decreto en el que los influencers en la directiva de comunicación visual no estaban los influencers, o como aquí se ha denominado, los usuarios de especial relevancia en servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas, YouTube, TikTok, etcétera. Estos influencers en la directiva no aparecen. El legislador español estimó conveniente incluirlo para que tuviesen reglas similares a un operador de televisión o una plataforma de vídeo bajo demanda. Y este año ha habido en España un Real Decreto que ha desarrollado quiénes son estos usuarios de especial relevancia y cuáles son sus obligaciones. Y si te parece, podemos volver a preguntarle a Leia. Sí, antes de preguntarle, por darte un poco también no sé si estás de acuerdo, porque tú decías el concepto de sobreprotección. Yo creo que también hay un problema, y es cómo se ha reestructurado con la DSA el modelo de protección de derechos civiles o determinados derechos civiles, como puede ser el derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Donde al final, trasladando a estas grandes plataformas la responsabilidad de moderación de contenidos, lo que de facto se está produciendo es una privatización de la gestión o del balance entre los distintos derechos que se podrían ver en juego
con relación a cuestiones como las noticias falsas o el discurso del odio, ámbitos donde el margen de interpretación de lo lícito y lo ilícito es grande y donde trasladando a estas, digamos, grandes empresas la responsabilidad de decidir qué se puede y qué no se puede contener en esas redes sociales, estamos dando un doble paso. Primero, como decía, privatizamos la gestión de los conflictos, lo cual a mí personalmente me preocupa, porque puede generar sesgos distintos de los que podrían tener los jueces y tribunales, pero es que luego además, como se asocia a un régimen sancionador, estamos también trasladando al ámbito del derecho administrativo conflictos que de manera natural se deberían haber dado en el ámbito del derecho civil, ¿no? O mercantil si quieres, ¿no? Eso, ¿cómo va a evolucionar? ¿Quién va a decidir, por ejemplo, qué es información y qué es, digamos, una noticia falsa o qué es propaganda? Es algo que, digamos, estamos acostumbrados a que en derecho y los conceptos evolucionen, pero también porque los ciudadanos, cuando se sienten afectados, litigan, ¿no? Y aquí el modelo va a ser muchísimo más dentro del ecosistema entre grandes plataformas y supervisores, y creo que esto, desde una perspectiva de ciudadanos, pues podrá tener un impacto que a mí, sinceramente, me preocupa. Bueno, yo creo que la DSA, una de las que quizás no es lo más perceptible, el sistema de moderación de contenido, ya se venía produciendo desde el principio del año 2000 con la DMA, y además que en Estados Unidos, igual que aquí en la Unión Europea, tenemos una visión muchísimo más protectora que en Estados Unidos. En Estados Unidos solamente la DMA, la EMCA, perdón, establece un sistema de responsabilidad, salvo que tengas conocimiento efectivo, exclusivamente cuando respecto a infracción de derechos de propiedad intelectual, pero no otro tipo de infracción de derechos. Sí. Ahí hay una diferente visión de nuevo entre Europa y Estados Unidos. Todas las plataformas son americanas. Eso provocó a principios del año 2000, y los años 2000, que las propias plataformas estableciesen sus propios protocolos de moderación de contenido, y es algo que se ha venido produciendo durante 2 décadas sin excesivo conflicto, porque además allí en Estados Unidos hay una orden legislativa de la FTC que reconoce esa libertad de expresión que tienen las plataformas, y las plataformas pueden decidir, salvo que sea copyright, pero el resto pueden decidir si dejan fake news o no dejan fake news, ¿no? Ahora obviamente todo esto ha cambiado por también las funciones geopolíticas, ¿no? Pero en Estados Unidos había, veíamos diferentes plataformas que tenían una libertad de expresión o tenían una orientación que permitía un tipo de contenido y otro tipo de contenido no, incluso con componentes políticos. ¿Qué ocurre? Y estoy ahí de acuerdo contigo, en que ese sistema de moderación puede dar lugar a arbitrariedades, ¿no? Y la DSA, yo creo que intentaba poner, como hace la ley de enjuiciamiento civil, establecer un protocolo en este tipo de procedimientos, pues trasladarlo también a este sistema alternativo de resolución de conflictos, que podría ser y cuando decide una plataforma retirar un determinado contenido, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy positivo, porque cuando nosotros teníamos que, o un despacho de abogados o cualquier operador privado tenía que exigir la retirada de algún determinado contenido, en muchas ocasiones se ha retirado, pero en otras no, porque consideraban que eso no infringía sus políticas de uso, ¿no? Podía infringir la legislación de un país, pero no sus políticas de uso, ¿no? Que parece que esas políticas de uso eran supranacionales. Y ahora con la DSA, pues se establecen unos mecanismos mucho más objetivos. Desgraciadamente, por la cantidad de reclamaciones que reciben este tipo de plataformas, que son millones todos los días, trasladarlo esto al ámbito privado, creo que sería colapsaría el sistema de justicia, y solamente en casos más graves, y es cuando estamos viendo que están llevándose a los tribunales, ¿no? Y en algunos casos pues, hemos tenido que, lo hemos visto y lo hemos desarrollado. Pero yo en general creo que es bueno, sobre todo porque establece unas reglas del juego homogéneas, muy parecidas a los tribunales, es decir, oye, ¿qué es lo que tienes que decir? Tiene que haber un ser humano, no puede contestarte una máquina, como veíamos que ocurría
anteriormente, tiene que haber un sistema de apelaciones que antes te decían, lo siento, no infringe mis contenidos, en mi política de uso, no lo retiro. Y ya no podía apelar. Ahora sí tiene que haber un sistema en el que tienes que justificar por qué sí, por qué no, y finalmente, si no llegas a un acuerdo, pues tienes que... O sea, estoy de acuerdo contigo en que es una solución realista, ¿no? Que trata de resolver de una manera práctica un problema digamos, de incapacidad, yo creo, muchas veces de resolverlo desde la perspectiva de lo público. Pero estoy de acuerdo contigo en que trasladas al sector privado y que el operador muchas veces, y a nosotros, clientes, plataformas, nos dicen, oye, hemos recibido esta reclamación, ¿qué hacemos? Y se convierte la plataforma en juez, y que es la plataforma el que tiene que pedir información, que generalmente traslada a un abogado, y el abogado se convierte en un pseudo árbitro, pseudo juez, que tiene que valorar, y al final la solución más prudente siempre suele ser retirar contenido para tú no asumir ningún tipo de responsabilidad. Y no deja de ser paradójico como en un contexto donde nos quejamos de la cantidad de regulación, de la sobreregulación. En muchos ámbitos digitales esa regulación está implicando una retirada del Estado. Se está retirando en el ámbito de la resolución de conflictos, digamos, de moderación de contenidos, se está retirando en el ámbito de la ciberseguridad, cuando veíamos antes que traslada, digamos, responsabilidades a las empresas que en el mundo físico estaban asumiendo los estados, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que seguirá evolucionando. Absolutamente. Preguntamos ahora a Leia Venga. cuáles son los requisitos para que un usuario de un servicio de intercambio de vídeo a través de plataformas esté considerado usuario de especial relevancia. Debe cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el Real Decreto 444/2024, en desarrollo del artículo 94 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. Ingresos significativos. El usuario debe obtener ingresos superiores a 300.000 euros anuales exclusivamente de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos. Audiencia significativa. El usuario debe contar con al menos 1 millón de seguidores en un único servicio de intercambio de vídeos, o bien 2 millones de seguidores de forma agregada en todos los servicios donde desarrolle su actividad. Además, debe haber publicado o compartido al menos 24 vídeos en el año anterior. Estos criterios buscan identificar a aquellos usuarios que tienen una influencia considerable y generan ingresos significativos a través de su actividad en plataformas de intercambio de vídeos, lo que justifica su clasificación como usuarios de especial relevancia y las obligaciones adicionales que esto conlleva, como la inscripción en el registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual. Bueno, pues con estos comentarios de Levian cerramos el bloque de plataformas digitales y prestación de servicios de intermediación, y ahora vamos a entrar en un bloque más ecléctico, donde vamos a intentar ir dando cobertura a otras novedades legislativas que se han producido. Andy, ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, sobre la Directiva de Responsabilidad de Productos Defectuosos? Bueno, de nuevo es que no vamos a ir para entender la regulación de la IA, no vamos a tener que ir solamente al reglamento de inteligencia artificial, sino vamos a tener que ir también a la futura directiva de daños provocados por la IA, o incluso esta directiva que se publicó en noviembre y que ahora tienen que transponer todos los Estados miembros. Aunque aparece el título de producto defectuoso, también considera a la IA como un producto, con lo cual entiende que una IA que no cumpla las finalidades iniciales para las que ha sido o para las que se pone en el mercado puede ser defectuosa, puede provocar daños, y que el afectado puede adquirir responsabilidad a ese desarrollador, implementador y dentro de un sistema de inteligencia artificial, pues muchas veces está esta función un poco diluida, ¿no? Cuando a lo mejor está embebida en otra herramienta y tal. Con lo cual ahí vemos que vamos a tener que navegar en muchas normativas, y no solamente en una específica, y que ya se presupone incluso que pueda provocar, o pueda ser defectuosa, o puede provocar determinados daños, ¿no? Pero no sé si tú quieres comentar algo. Sí, no, a mí también me ha llamado la atención de esta regulación, que se crea como una especie de modelo de discovery a la europea. Es decir, si las empresas no son capaces
o deciden no aportar las evidencias para demostrar su inocencia, en todo caso de estos, digamos que se invierte la carga de la prueba y se las hace Se pasa lo mismo también con el de daños de IA, que hay una presunción Eso es. una presunción de culpabilidad y que tienes que tú probar que el desarrollador de la tecnología tiene que probar que ha sido todo lo diligente que tiene que ser, lo que enlaza también con el reglamento de inteligencia artificial. Claro, entonces esto desde un punto de vista de gestión de los riesgos, lo que hace es mantener, porque ya estaba así, pero al final esto lo refuerza, mantener el riesgo en la posición del fabricante frente al usuario o frente a otros, digamos, intervinientes en la cadena de valor. Al concentrar el riesgo, también concentra el coste y eso, a mi juicio, no es un desincentivo para las inversiones en inteligencia artificial. Bueno, y más por ir agilizando esta... Te cuento, por ejemplo, Cuéntame, porque ha habido también muchísimas actividad. Desde luego los funcionarios europeos no nos podemos quejar que no han sido activos este se año, gana el sueldo. que ganan mucho el sueldo. Sí, no, por ejemplo, yo creo que es un punto importante el reglamento EIDAS 2, que ha pasado un poco bajo el radar, yo creo, porque probablemente se ha interpretado como una norma muy, muy técnica y también porque tiene unos plazos de entrada en vigor largos, ¿no? Donde, bueno, pues básicamente dentro de 24 meses los ciudadanos europeos ya podrán tener acceso a lo que se llama en inglés los digital wallets, las carteras digitales europeas, y esto que es una evolución del reglamento, o una adaptación del reglamento IDAS 1 y que podría ser interpretado exclusivamente como una norma de identidad digital, creo que es mucho más. Y además, los considerandos así lo establecen. Es una norma que en parte también es de protección de datos y que empodera al ciudadano en sus relaciones con las organizaciones. ¿Cómo crees que va a ser y yo creo que el concepto de digital wallet es muy positivo, y sobre todo si se termina implementando, que al final va a ser un problema también de adaptación del usuario, del ciudadano, de las empresas, eh, que no solamente, si ya nos está costando tener un certificado, tú ves que tengamos todo el mundo un wallet. A ver, yo creo que el wallet probablemente en términos de usabilidad no será muy distinto a lo que ya, digamos, tenemos con la firma electrónica. Es decir, que la brecha digital que ha provocado el uso de certificados digitales y que no está resuelta se va a mantener, no va a mejorar con Porque hay mucha confusión del tipo de certificado, de quién lo elite. Eso es. Aunque va a haber una concentración, porque al final la cartera digital, digamos, la van a emitir en cada país, va a decidir en los estados quién la emite y no habrá 20 carteras, sino que cada ciudadano tendremos una, pero luego están los atributos que vamos a incorporar a esas carteras digitales y efectivamente eso hay que explicarlo y el ciudadano medio tiene que ser capaz de procesarlo. Entonces yo creo que viene acompañado de la oportunidad, como decía antes, de que esa persona tenga un control sobre a quién da acceso a sus datos, a sus atributos. Y el reto para mí, en ese sentido, desde la perspectiva de las empresas, es cómo van a ganar legitimidad para que los ciudadanos quieran darles esa información. Porque hoy en día, cuando una empresa interactúa con el ciudadano y le pide, por ejemplo, que firme electrónicamente o que se autentique electrónicamente, esa empresa accede a todos los datos personales que van asociados a ese certificado digital. En el modelo al que vamos, el ciudadano decidirá mostrarte un atributo u otro en función de sus necesidades. Y en materia de datos, también ha habido muchísimas novedades. ¿Puedo dar una pincelada? Sí, no nos podemos extender, pero por ejemplo, pues el EDPB ha publicado unas nuevas directrices sobre el tratamiento de datos basados en el interés legítimo por parte del responsable de tratamiento. Luego también podemos hacer referencia a la Data Act o la ley de datos, que aquí no pone poco tanto en datos personales, sino en el IoT, ¿no? En el Internet de las cosas y los datos que se generan por parte de dispositivos conectados, obligando a los fabricantes, a los comercializadores de esos dispositivos a abrir los datos a terceros. Esto en determinados sectores está suponiendo una revolución. También el reglamento del espacio europeo de datos sanitarios, la ley europea de accesibilidad. Es decir, hay también, hemos hablado al principio mucho de ciberseguridad y de plataformas,
pero toda la estrategia de datos abiertos de la Unión Europea se está consolidando y se está, digamos, poniendo en práctica, y eso también desde una perspectiva empresarial va a plantear muchas oportunidades para algunos, muchos retos para muchos otros. Y bueno, no sé si quieres comentar también desde la perspectiva de software, por tu parte, Andy, o otras, digamos, novedades a nivel de sentencias que crees que puedan ser relevantes, ¿no? Yo creo que justo además todo está conectado actualmente, ¿no? Tú has hablado de ciberresiliencia, hemos hablado antes de soberanía tecnológica, ya no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel de empresa. Y una de las tendencias que no es legislativa, por fin no es algo legislativo, sino es de mercado, que estamos detectando mucho este año en el despacho, es que, y tú también lo estás viendo, es el interés de las empresas por ser soberanas y por no ser cautivos de determinadas tecnologías, ¿no? Porque hoy, ya sea desde el punto de vista operativo o empresarial, todas las empresas somos cautivos de alguna forma de determinados proveedores, ¿no? Y ya sea tanto por las obligaciones regulatorias o por una propia cuestión de gobierno corporativo, de buen gobierno, de diligencia de vida, vemos que muchas empresas, cuando tienen cierta dependencia hacia un proveedor, lo que intentan es comprar el software o comprar al proveedor o comprar ese activo activo intangible, ese software o ese sistema de información complejo del que tanto dependen, ¿no? Y este último año hemos visto muchas transacciones en ese sentido. Y dentro de esas transacciones también vemos muchas desigualdades entre empresas extranjeras, y sobre todo en el ámbito anglosajones, en los que hacen ese proceso, es un proceso ya muy estandarizado, muy normal, Muy ordenado, ¿no? muy ordenado, en el que previamente se hace una diligencia técnica y una diligencia jurídica del software para ver su estado de salud y toda la cadena que forma parte de este chip de información, porque no es un software que se instala y punto, sino que es algo complejo, formado por API, por microservicios, por base de datos, y, y se hace un análisis técnico y también jurídico, principalmente para ver dos puntos, ¿no? Y esto, de nuevo, es algo que hace unos años no veíamos con tanta asiduidad como el último año. Para ver la cadena de derechos, que correctamente tenga el vendedor, tenga todos los derechos, no solamente del sistema de información de cada módulo, de cada librería, de cada API, y la utilización de open source, que eso obviamente hoy en día ningún software se hace desde cero, se utilizan muchas librerías de open source que son de fuentes abiertas y que tiene una licencia de software libre. Y muchas veces esa venta es incompatible con la utilización de este tipo de licencias. Y hemos visto también problemas que han surgido en este tipo de transacciones cuando había pues alguna licencia, una GPL, una MIT que fuesen permisivas o no permisivas, que hacían incompatible esa transacción, ¿no? Entonces ahí la tendencia, yo creo que además con estas obligaciones a la ciberresiliencia y a la soberanía tecnológica va a seguir esta tendencia, y España parece que ya estamos cogiendo la cola o estamos cogiendo prácticas anglosajonas de hacer primero esa labor de análisis junto con los técnicos, después la venta y hacer una transición que también tiene que hacerse de forma correcta para las licencias de software libre, pues que estén bien reguladas, porque pueden provocar problemas, obviamente problemas significativos, ¿no? Eso en el ámbito más operativo del software. En el ámbito jurídico, de nuevo vemos que Europa nos está marcando el paso. Y en concreto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo siempre digo que hoy en día solamente leyéndose las directivas, los reglamentos, las leyes, no tienes ni idea de derecho, no sabes propiedad intelectual. Tienes que entender y tienes que leer qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y este año ha habido principalmente dos sentencias muy relevantes en el sector, en el ámbito del software. Una, Datel, que delimita cuál es el ámbito de aplicación de la protección de la directiva de programa de ordenador, y básicamente lo que dijo en esta sentencia, que el código que está en la memoria RAM de un sistema informático no está protegido porque es un código aleatorio, sino que lo que está protegido el código objeto y el código fuente, pero no el código que se ejecuta de forma
aleatoria en una memoria RAM, ¿no? Que es el caso es fascinante de la consola Sony PSP. Y después otra sentencia también que va ya a una que hubo hace unos años, que es el caso Vitra, que está unido al caso RAP, sobre el ámbito de protección, en este caso de cualquier obra creativa, si también alcanza a individuales o a creadores no nacionales, no de Estados miembros, ¿no? Y al final lo que ha hecho el TFUE, también por una protección o con una visión muy intuitiva, muy proteccionista, es asimilar la protección para todos los creadores dentro de la Unión Europea, con independencia del país miembro y si es de un Estado miembro ese creador o no lo es, ¿no? Y esto es algo pues, que también está provocando tensiones dentro de los Estados miembros. Pues yo sí, si quieres, voy a para terminar, me gustaría destacar muy rápidamente dos resoluciones que creo que son relevantes. Las dos, además, en el ámbito de la protección de datos de carácter personal. Por un lado, una sentencia del Tribunal Supremo que anula una multa de 250.000 euros impuesta a la Liga Profesional de Fútbol por un caso donde se había, digamos, utilizado una tecnología para, digamos, generar unas escuchas con el ánimo de la intención de controlar o evitar la piratería, y donde el Tribunal Supremo da un pequeño tirón de orejas a la Agencia de Protección de Datos porque en su resolución la agencia sancionaba a la Liga por no haber incorporado una serie de mecanismos que hicieran más visible esa escucha al usuario cuando esos mecanismos en la norma no estaban previstos. Entonces, al final lo que viene a significar esto es que se refuerza, se respeta el principio de tipicidad que sistemáticamente estamos viendo como en muchos casos el regulador de protección de datos en España no está teniendo en cuenta porque sanciona de una manera muy abstracta, ¿no? Entonces yo creo que esto es una sentencia que puede tener impacto en más casos donde ese principio de tipicidad no se esté respetando adecuadamente. Y luego a nivel europeo, también creo que es importante la resolución del Tribunal de Justicia en el ámbito de la publicidad digital, sobre el caso de IAB Europe, donde establece, digamos, responde a una cuestión prejudicial en varios aspectos, en varios sentidos, pero yo especialmente destacaría uno de ellos, y es que en el framework que había diseñado IAB para los distintos participantes en el ecosistema de publicidad programática, uno de los elementos que se denominaba el PC Stream, que de alguna manera sustituía o hacía una función parecida a la de las cookies en ese ecosistema publicitario, pues al final el Tribunal de Justicia lo ha considerado dato personal y por tanto ha aplicado con toda su exigencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos a ese supuesto. Esto creo que también es un precedente interesante en un contexto donde estamos asistiendo al cambio de modelo también de las grandes plataformas publicitarias, donde están sustituyendo las cookies por otros mecanismos que potencialmente también entrarían en un supuesto de riesgo parecido al del TC String. Entonces también es otra resolución que creo que va a desplegar efectos más allá del caso concreto. Y ya para cerrar, ¿qué tendencias vemos? Empieza tú, para 2025, ¿cuál es en el mercado tecnológico lo que pueda afectar regulación, legislación, jurisprudencia, etcétera? ¿Qué crees que vamos a ver? Pues yo creo que hay dos aspectos clave que yo sugeriría monitorizar a lo largo de este ejercicio. Por un lado es esa consolidación del sector digital como un nuevo sector regulado, con todo lo que eso implica, porque además es un sector que, a diferencia del nacimiento que hemos visto en otros sectores como las telecomunicaciones, como la energía, etcétera, aquí la regulación no ha surgido de una manera estructurada, de una manera ordenada, pero la conclusión es que efectivamente hacer negocios en un entorno digital de manera creciente, y esto no va a parar, o por lo menos, aunque se reduzca, va a seguir teniendo un impacto significativo, obliga a los gestores de estos negocios digitales a manejarse, a construir sobre la base de esa regulación, ¿no? Igual que a alguien que se dedique al sector de la banca
no se le ocurriría poner en el mercado una hipoteca, un nuevo tipo de hipoteca, sin tener en cuenta los componentes jurídicos, pues me temo que en el ámbito digital este va a ser el mensaje en los próximos años. Eh, el negocio no puede construirse de espaldas a la regulación, al menos en Europa, y teniendo en cuenta el tipo de regulación. Y el segundo aspecto que está conectado con este es que todos estos modelos que estamos viendo normativos están elevando la responsabilidad al ámbito de los consejos de administración y al ámbito de la alta dirección de las organizaciones. No es solo ya un problema jurídico, no es un problema de una parte de la organización en incumplir la normativa de datos, en incumplir la normativa de seguridad, el no respetar, digamos, no hacer caso a regulaciones de datos abiertos. Todo esto al final por el mecanismo sancionador que se está construyendo y por la relevancia social que van a tener también este tipo de sanciones, nos lleva a pensar que el rol de los gestores dentro de esas organizaciones tiene que evolucionar, incluso porque en muchos casos se están estableciendo responsabilidades personales para los consejeros y los directivos. Pues yo coincido contigo, en el sector del entretenimiento digital también vemos que hay desigualdades, hay determinados sectores en los que no está nada regulado, otros que están muy autorregulados y otros que están hiperregulados y que se han convertido en sectores regulados, ¿no? Como también el sector tecnológico y en concreto el sector audiovisual. En España está no solamente regulado a nivel europeo, sino también muy regulado a nivel estatal, el tipo de contenido que puedes tener, si eres un prestador de servicio bajo demanda, el tipo de contenido, cómo tiene que estar formado tu catálogo, en lo que tienes que invertir, la financiación anticipada de obra europea. Y este año vamos a ver que o hay intentos por regularlos aún más para la protección de los menores en entornos digitales, como decía anteriormente. También desarrollos reglamentarios de la disponibilidad de contenidos en obras en idiomas cooficiales o la ley del cine, que lleva muchos años desarrollándose. Con lo cual, el sector audiovisual, lo que anticipamos es que este año el sector audiovisual va a estar aún más regulado todavía. Pero desde luego yo creo que ocupará a todo el mundo, no solamente a despachos, sino también a empresas, sector tecnológico, sector del entretenimiento. Y yo creo que hasta aquí, ¿no? No sé si Sí, tienes yo alguna creo que con reflexión. esto ya nos hemos extendido bastante y el objetivo era hacer un pequeño resumen del año. Bueno, con esto yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y dentro de un año pues veremos cuáles de estos pronósticos se han cumplido.